El tema que hoy vamos a tocar se llama Venciendo la ansiedad. Venciendo la ansiedad. Hoy en día es bien sabido que muchas personas viven con ansiedad. Cuando las personas, ellas tienen ansiedad, ellas no lo notan, pero su corazón late más fuerte, el estrés aumenta, el cortisol. Y entonces hoy en día, de hecho, mucha gente cristiana, muchas personas que son cristianas, ellas viven con ansiedad. Y por eso lo que hoy vamos a hablar es cómo vencer la ansiedad. Venciendo la ansiedad bíblicamente. Génesis capítulo 3 nos muestra cómo empezó todo esto, de dónde empezó todo esto. Y dice así la palabra de Dios en el versículo 6, Génesis capítulo 3, versículo 6, dice así: la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí por el huerto, así que me escondí. ¿Por qué? Tuve miedo porque estaba desnudo. Allí, ponga atención, es la primera vez en la Biblia donde se menciona que el ser humano tuvo miedo. La ansiedad. ¿De dónde proviene toda la ansiedad? Del miedo, del temor. ¿Qué va a pasar mañana? Ahora, si usted lee la Biblia en Job capítulo 42, estos días que estaba estudiando el libro de Job, quería desde cuándo estudiarlo. Yo le invito a que usted lo estudie y, si se puede, en una sola vez lo lea, o a lo mucho dos, o sea, lo lea lo más que se pueda. Job capítulo 42, versículo 1 dice: entonces Job respondió al Señor: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Tengo algunas cosas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije. Me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Bueno, las personas viven ansiosas. ¿Sabe por qué las personas viven ansiosas? Porque las personas, ellas viven lejos de Dios. Nosotros leímos ahorita Génesis 3, que cuando el hombre, él peca, lo primero que él hace, dice la Biblia, que él le llegó a su corazón el miedo. El ser humano hasta ese momento, él no conocía el miedo. Él no había experimentado el miedo. Él no sabía lo que era el miedo. Porque todos los días, dice la Biblia, que bajaba Dios todos los días y caminaba con el hombre. Aquí no sabemos si Dios tomaba una forma humana, no sabemos si Dios se transformaba en agarraba un cuerpo humano,
o si solamente era una voz que el hombre escuchaba, no se sabe, pero todos los días dice la palabra de Dios que Dios bajaba al atardecer y hablaba con el hombre. Pero dice la palabra de Dios que en el momento que ellos decidieron desobedecer, que decidieron pecar, sucedió algo. Aquella confianza que había, aquella intimidad que había, aquella cercanía que había, el ser humano la rompió, el ser humano la cortó. Y dice la Biblia que lo primero que hicieron fue esconderse. Y se da cuenta que el ser humano es lo que hace. Él se esconde. Él huye cuando hace algo malo. Lo primero que la persona hace ella es esconderse. Yo aprendí, decía un obispo, es mejor perder con la verdad que ganar con la mentira. Aquí la Biblia dice que ellos, en lugar de llegar delante de Dios, en lugar de decir, ¿sabes qué, Señor? Yo me arrepiento de lo que hice, desobedecí. No, ellos intentaron ocultarse. Lo primero que hicieron, ellos cosieron hojas de higuera para taparse, para esconderse. Y a partir de ese momento no ha cambiado. Así es el ser humano. Muchas personas intentan esconderse detrás de una religión, detrás de una máscara. Es lo que vemos en Facebook, en Instagram. Las personas, ellas aparentan ser una persona que en realidad no son. ¿Y sabe qué es lo más triste? Yo a usted les puedo dar una cara. Yo a ustedes les puedo dar una apariencia. El problema es que la Biblia dice en Apocalipsis que Dios nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos. Por ejemplo, hay personas, no sé si le ha tocado, hay personas que cuando usted ya las conoce, dice, no, esta persona ya no me cayó bien. No sé si usted le ha tocado, o mucha gente, ella ve los artistas, ve los actores, y ella cree que en la vida real ellos son así. ¿Sabe usted que de ahí viene la palabra de actor? La palabra actor, si usted busca en el original, ellos se ponían una máscara. Usted ha visto que antes nada más había una con una sonrisa y otra con su cara como de tristeza. Y las personas cuando estaban ahí actuando, hay gente que se enamora de esa persona, de ese personaje. Pero en la vida real, ellas no son así. Esas lágrimas que usted ve ahí, que están llorando, no es de verdad. Si usted se ponía triste cuando veía a Victoria Rufo, llore y llore, se ha visto los memes que le hacen a Victoria Rufo, que esa señora se la pasa llore y llore, no es verdad. Todo es actuado, todo es fingido. Las personas dicen ser amigas, dicen ser leales, dicen ser fieles, pero solamente para sacar un provecho, un beneficio de ti. A partir de ese momento, cuando Adán y Eva pecan, el ser humano se puso una máscara, por decir así, de hipocresía, de religiosidad. Y él se escondió. Él no quiso afrontar y enfrentar la realidad. Si él hubiera llegado y hubiera dicho, Señor, mira, yo pequé, yo te fallé, perdóname, no. El ser humano lo primero que hizo, se escondió. Pero ¿sabe lo que pasa? La persona, dice la Biblia que ahí, y por primera vez en toda la historia, es donde el ser humano empezó a tener miedo. De ahí es donde entra la ansiedad. De ahí es donde entran los temores. De ahí es donde entra todo el miedo en el ser humano. ¿Sabe por qué? Porque mientras más lejos estemos de Dios, más miedo, más ansiedad vamos a tener. La respuesta correcta es una persona que ella vive. O sea, cuando alguien pregunta, ¿por qué hay tanta ansiedad hoy en día en las personas? ¿Sabe por qué hay tanta ansiedad? Porque las personas, ellas viven lejos de Dios. Vemos un pasaje de Pedro. Pedro dice la Biblia que él
ve a Jesús caminando sobre las aguas, pensaban que era un fantasma, y Jesús dijo, no tengan miedo, soy yo. Y Pedro dice, si eres tú, Señor, manda que camine yo en las aguas. Y Pedro empieza a caminar. Mientras los ojos de Pedro estaban puestos en Jesús, miraban a Jesús, él caminaba tranquilamente sobre las aguas. Él no se hundía. Pero cuando él voltea a ver el mar, él voltea hacia abajo, deja de ver a Jesús y empieza a ver las circunstancias que pasó, él se hundió. Por eso, como yo les digo, el tema de hoy es venciendo la ansiedad. Una persona nunca va a vencer la ansiedad si ella está lejos de Dios. El miedo se apodera de las personas. El miedo, la ansiedad, la preocupación. Vemos otro caso, es de Daniel. Primero sus amigos fueron desafiados. Ahí no se habla de Daniel, pero sus amigos fueron desafiados y usted sabe la historia. El rey hizo una estatua y él dijo, cuando yo toque los instrumentos, todos se tienen que postrar, y todos se postraron, pero ahí había tres varones que estaban de pie. Y van y le dicen a este rey, hay 3 hombres que te están desafiando. Y los manda a traer, le dice, ¿por qué ustedes no hacen caso? Les voy a dar otra chance, voy a volver a pedir que toquen los instrumentos, y cuando toquen los instrumentos, ustedes se tienen que arrodillar. Y le dice las palabras, unas palabras tan hermosas que a mí me gusta. Si usted quiere ver y acompañar conmigo en el libro de Daniel. Daniel, ahorita les digo el capítulo. Daniel capítulo 3. Versículo 16. Daniel capítulo 3, versículo 16. ¿Ya encontraron? 3:16. Sadrac, Mesac y Abednego contestaron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Vea que aquí está diciendo estos hombres, nosotros sabemos en quién confiamos. Yo le estaba contando a una persona, una cosa es creer en Dios y otra cosa es conocer a Dios. Hoy hay gente que, yo he escuchado personas que dicen, ya no creo en Dios. ¿Por qué? Porque no me ayudó cuando más lo necesitaba, no me salvó de este problema, fulano se murió. Simple y sencillamente yo dejo de creer en Dios. Todas las personas ateas, ese es su argumento. Dios, yo le pedí algo y Él no me lo dio. Yo le pedí algo a Dios y Él no lo hizo. Y por esa razón, entonces, yo dejo de creer en este Dios. Entonces, una cosa es cuando alguien diga, yo creo en Dios, pero otra cosa es cuando tú conoces a Dios personalmente. Cuando tú sabes quién es Él. Yo, el coche que tengo, yo estoy seguro, estoy 100% seguro que ese carro yo lo podré llevar de Tijuana a Cancún sin problema, y el carro no le pasa nada. Primero porque yo lo armé. Yo mismo fui el que armé el motor, yo mismo lo armé y lo conozco. Sé que cuando está fallando, sé que tiene, yo lo conozco perfectamente. Ahora, si me preguntan de otros carros, ahí sí no sé, porque no los conozco. Oye, no, es que este carro por ahí me puede dejar tirado, por ahí me puede, porque no lo conozco. Entonces, Sadrac, Mesach y Abednego, ellos conocían a Dios, estaban cerca de Dios. Por eso le digo, la ansiedad es mientras más lejos esté el hombre de Dios,
más ansiedad tendrá, más temores tendrá, más preocupaciones tendrá, más miedos tendrá. ¿Qué invade su corazón? Como hablábamos hace un momento, no dejamos de preocuparnos porque somos seres humanos, pero a final de cuentas decimos, Señor, tú tienes la última palabra. Otra causa es de Daniel. Daniel, él fue amenazado que en 30 días, un decreto, en 30 días nadie podía adorar a nadie, hacer ninguna petición, algo muy tonto, nadie podía hacer ninguna petición a ningún dios. El rey firmó, puso su sello para que nadie rompiera esa regla, y Daniel, a él no le interesó. Él dijo, yo no, las circunstancias no van a hacer que yo deje de buscar a Dios. Las circunstancias no van a dejar, nada va a impedir, ninguna ley, nada va a dejar que yo siga buscando a mi Dios. Y vea, dice la Biblia que él, por esa razón, fue echado al foso de los leones. Ahora, es interesante cómo Dios no libró a Daniel del foso, lo libró en el foso de los leones. Gloria a Dios. Dios no libró a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego. No, los libró en medio del horno de fuego. Cuando los echan, ve que algo absurdo, el rey mandó a calentar varias veces más el horno, y dice la Biblia que a los hombres que amarraron a estos muchachos, ellos se quemaron de las llamaradas que estaban saliendo de aquel lugar. Los avientan al horno de fuego, y dice la Biblia que de repente andaban caminando, ¿cuántos? 4. 4 andaban caminando. Y el rey, asustado, asombrado, dice, oigan, ¿qué no fueron 3 los que arrojé? Allá andan caminando 4. ¿Y el cuarto quién era? El Señor Jesús. El propio Señor Jesús. Entonces, a lo que entendemos, la ansiedad se vence estando en una relación sana con Dios. Una sana relación con Dios me permite vivir en paz. ¿Sabe por qué esta generación no tiene paz? Y vean que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. La gente tiene paz porque ella tiene dinero. La gente tiene paz porque ella tiene muchas cosas. La gente tiene paz porque ella, una paz aparente, una paz ficticia. Pero nada puede cambiar la paz que te da Dios en tu corazón. El saber que Dios está peleando por ti. Hay un libro que ya se lo recomendé, ya lo leí. Se llama El Libro de los Mártires. Este libro de los mártires cuenta muchas historias, pero una de ellas, hay infinidad de historias de cómo morían los mártires, y una de ellas es que a unos jóvenes, a dos varones, los iban a quemar vivos por su fe, y uno de ellos lo empezó a animar, le dijo que no tuviera miedo. Le dijo, no tengas miedo. Y dice, y cuenta la historia que ellos empezaron a cantar, ellos empezaron a adorar, y mientras estaban siendo quemados, ellos estaban cantando a Dios, adorando a Dios. Este mundo nunca va a tener la paz que da Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos no quieren hacer las paces con Dios. Porque quieren seguir como Adán y Eva, escondidos y ocultándose detrás de una higuera. ¿Usted sabe qué es la higuera? La higuera representa la religión. La higuera representa muchas cosas. Vea que la gente hace obras sociales, la gente ayuda, hace tantas cosas, porque ellos, para que digan, no, es que yo no soy malo. Yo hablaba esta semana con una persona que sigue yendo, ya saben a dónde. Y ella me decía, mire, yo invito a la gente a mi iglesia. Dice, yo las invito. Dice, porque no tengo a nadie a una iglesia que invitarle. Estoy de acuerdo con usted. Yo les digo, ve ahí, ve los viernes de liberación,
Dice, no des ofrenda, no des diezmo, nada. Dice, tú nada más ve. Dice, porque la gente se tiene que liberar. Y dice, hay una persona que yo ayudé, la invité, dice, yo me di cuenta que yo percibí que ella estaba embrujada y ella fue, le dije que fuera, pero no fue más bien. Y dice, y al año se murió. Y la dejé que hablar, le dije, mire, le voy a decir una cosa, le digo, yo no estoy de acuerdo con ese pensamiento. El problema del ser humano no es el demonio, el problema del ser humano no es la brujería, el problema del ser humano no son las maldiciones, el problema del ser humano es el pecado. Le digo, las personas no reconocen que están mal, no reconocen que son pecadoras. A una persona tú le puedes decir muchas ofensas, incluso la persona no se va a ofender, pero si tú le dices a una persona, tú eres pecadora, no, para nada, ¿cómo crees? Yo no soy pecador. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que la gente no reconoce que ella es pecadora. Dice, no, yo no soy pecador. Y inmediatamente nos empezamos a comparar a otras personas. Pecador mi vecino, pecador fulano, pecador ciclano, yo no soy malo. Ese es el problema del ser humano. Entonces, mientras nosotros entendemos, número uno, que todo tiene el control de Dios, no vamos a vivir ansiosos. Cuando Pablo dice en la Biblia que él iba hacia Roma, él iba en un barco. Dice la palabra de Dios que empezó a haber un fuerte, pues una tormenta, que el barco naufragó y él cayó en una isla. Había más de 200 pasajeros en ese barco. La Biblia dice que Pablo empieza a juntar leña para hacer una fogata, ¿verdad? Porque ya llevaban más de 14 días donde la gente oraba para que amaneciera. Porque no había, estaba completamente oscuro. Imagínense qué terror. Y dice la Biblia que cuando Pablo llega ahí, había los bárbaros, una isla donde hablaban otro idioma. Y cuando Pablo está agarrando la leña, una víbora pesca la mano de Pablo. ¿Sabe esa historia, verdad? ¿Se acuerda? Y la Biblia dice que lo primero que la gente dijo es, este hombre es un asesino. Estaba huyendo de Dios, pero el juicio, el castigo lo alcanzó. Y la Biblia dice que Pablo nada más agarró, se sacudió la mano y la víbora se fue. Y la gente estaba esperando a ver a qué hora se hinchaba, a ver a qué hora el veneno hacía efecto. Y la Biblia dice que Pablo siguió como si nada. Y ahí es cuando la gente cambió de pensamiento y dijo, no, este no es un asesino, este es un Dios. Pero es interesante a lo que vamos, que ahí en esa isla había varias personas que Dios quería que Pablo les predicara el evangelio. Y por esa razón Dios lo mandó allá. Entonces, número uno, ¿cómo vamos a vencer la ansiedad? La ansiedad se va a vencer estando cerca de Dios, no ocultando nuestros pecados. Hay una historia, no sé si sea verdad, yo la escuché, no sé si sea verdad, pero bueno. Cuenta una historia que había estaba en la casa de los abuelos, estaban unos abuelitos y tenía sus dos nietos, una niña y un niño. Y ve que todos los niños hicimos travesuras, hicimos cosas, ¿verdad? Andábamos traviesos. Resortera, la conocen, ¿verdad? Sabes, que algunos les llaman, ya en Hidalgo le llaman charpe, bueno, nosotros le llamamos resortera. Estaban jugando con la resortera y uno de los niños agarra una piedra y le apunta al pato, había un pato del abuelo, y sin querer, él jugando, le da en la cabeza y lo mata. El niño, ¿qué hizo? Tuvo miedo. Lo que pasa, ¿verdad? Cuando rompíamos algo, hacemos algo, lo primero, híjole, me van a castigar. Entonces, estaban los dos niños y el niño no le dice al abuelo. Al contrario, va y lo esconde. Esconde por allá el pato. Y al otro día, el abuelo llega y le dice al niño, vamos que vas a ir conmigo hoy de pesca.
Y el niño viene emocionado y a la niña no se le iban a llevar y la niña se encela, se enoja y se acerca y le dice, yo sé lo del pato. Y el niño se queda así y le dice al abuelito, no, abuelito, mejor que vaya mi hermana. Y él se queda. Y cada vez que iban a salir, cada vez que quería el abuelo llevar a algún lado a su nieto, se acercaba la niña y le decía, yo sé lo del pato. O sea, lo chantajeaba para que usted me entienda. Y el niño ya no aguantaba más. Y un día, ya cansado de tanto chantaje, ya cansado, va y le dice al abuelo, abuelo, tengo que confesarte algo. Yo accidentalmente maté tu pato. Y el abuelo le dice, hijo, yo lo supe desde el primer día. Porque yo estaba en la ventana y yo estaba viendo cuando tú lo mataste y cuando lo escondiste. Solo que yo estaba esperando cuánto tiempo ibas a permitir que tu hermana te chantajeara, que tu hermana te tratara así mientras no confesaras ese pecado. Así es Dios. Dios lo sabe todo. Por eso decía, un pecado oculto en la tierra es un escándalo en el cielo. Yo le hago una pregunta, ¿de quién nos vamos a esconder nosotros en la tierra? Dios lo sabe todo. Cuando yo estudié a profundidad el libro de Apocalipsis, que dice Dios, yo conozco tus obras. Por eso le digo, hay personas que las conocemos de apariencia, pero cuando ya los conocemos de verdad, ya no nos caen tan bien. Hay personas que decimos, no, esta persona ni en broma ni en sueño yo voy a estar cerca de ella. Hay personas que yo he visto, yo le digo como hombre, yo hay mujeres que digo, ni de broma yo me casaré con esta mujer. Ni de broma. Nada, ni aunque fuera la última mujer del mundo, yo me casaría con esa persona. Por chismosa, mentirosa, cochina, por tantas cosas, yo digo, no. Y hay personas que hay gente bonita físicamente, pero cuando las conoces interiormente, están podridas. Entonces, ¿de quién podemos esconder las cosas? Dios nos conoce perfectamente. Y así es. Vea que hay gente que ella, en lugar de llegar y confesar su pecado delante de Dios, en lugar de llegar y decir, Señor, yo hice eso, las personas están allá atormentadas por Satanás, atormentadas por la culpa. Por eso, como le dice el abuelo, le dice a su nieto, yo lo sabía desde un principio. Solo quería saber y estaba esperando cuánto tiempo tú ibas a dejar que ese pecado te atormentara. Dios sabe todo lo que hacemos. Todo lo que nosotros hemos hecho, Él lo sabe perfectamente. David, él dijo, nadie sabe, mi crimen fue perfecto. Urías murió en la batalla, como debe de ser. Siempre hay bajas en la guerra. La mujer quedó embarazada del pobre difunto. Y pues yo, como soy una buena persona, pues haré una obra de caridad y la voy a traer para que sea mi mujer. Y así, mira, nadie sabrá. Nadie sabrá. Y ahí un día llega el profeta Natán, muy astuto, muy inteligente. Oye, David, tenemos una situación. A ver, tú, quiero que me digas qué va a pasar. Hay dos hombres, un pobre, un rico. El hombre rico tiene mucho ganado, muchas ovejas. Y el pobrecito solo tenía una ovejita. Pues, ¿qué crees que hizo el malvado rico? Iba a hacer una fiesta, una comida, y en lugar de agarrar de su ganado, va y agarra la oveja de este hombre pobre. Se la quita, se la robó. Y David, inmediatamente enojado, airado, se levanta y dice, ese hombre tiene que morir. Ese hombre merece la muerte. ¿Sabe? Una cosa que yo aprendí hace tiempo. La gente que es más dura con los pecados ajenos es la gente más hipócrita que hay.
La gente que se espanta de los pecados ajenos es la gente más falsa que hay, más hipócrita que hay. Hay gente que dice, ay, yo nunca haría eso. Nunca lo has hecho porque no has tenido la oportunidad. Yo nunca robaría, yo nunca traicionaría a mi esposo, a mi esposa, porque no has tenido la oportunidad. Porque no sabemos el día que tuviera la oportunidad, ¿qué harías? Y cuando llega y le dice a Natán, así, pues ese hombre eres tú. Le pone el dedo en la nariz y le dice, ese hombre eres tú. Y ahí es cuando él reconoce, pero él creía que nadie sabía. Lo mismo con Moisés. Cuando mata al egipcio, él pensó que nadie había visto, nadie se había enterado. Y así dice Dios. La ansiedad viene precisamente por los pecados no confesados. Porque vuelvo a repetir, una sana relación con Dios me permite vivir en paz. Yo estoy en paz. ¿Sabe? Una de las cosas, yo le he dicho, más tranquilas que he experimentado en la vida es vivir en paz. Primero, porque no he defraudado a nadie, no he robado a nadie, no me he quedado con algo que no es mío. Una empresa, hace 2 meses, de la empresa que le trabajo, me pagaron una factura por adelantado, era una cantidad considerable. Yo le dije a la persona, le dije, oye, muchas gracias, porque, digamos, ella es la que abogó para que me pagaran por adelantado, porque si no es a los 14 días. Y cuando me cae el depósito, le digo, mira, muchas gracias, le digo, y yo no soy de esos que se dicen, usted sabe el dicho, ¿no? Músico pagado toca mal son. No sé si le ha tocado gente que cuando ya le pagas, ya te trabaja de malas, ya no te quiere hacer bien las cosas. Yo conozco mucha gente así. Mucha gente que cuando ya le pagaste, ya no quiere trabajar. Y le dije, le digo, tú sabes que no soy así. Dice, no te preocupes, Gil. Dice, llevas años trabajando con nosotros, dice, y tu trabajo nos ha demostrado que tú no eres así. Y así fue. Ya, digamos que ya había ganado, pero yo les trabajé con el mismo gusto, de la misma forma. Y a todos mis clientes, si me pagan por adelantado, me pagan después, los atiendo igual. Entonces, vivo en paz, no he defraudado a nadie, no he engañado a nadie, no le debo nada a nadie. Bueno, sí le debo al banco, ¿verdad? Pero esa es otra cosa. Entonces, pero vives en paz. Entonces, entre más cerca estés de Dios, más en paz vas a vivir, menos ansiedad vas a tener. Dios siempre te va a decir, hay 2 cosas que a mí me gustaría mucho haberlas vivido en persona y espero que Dios un día me las permita. Cuando Jesús se sentaba con sus discípulos y les enseñaba las cosas. Sería hermoso poder vivir eso. Y la otra, en el jardín del Edén, en el huerto del Edén, cuando Dios caminaba directamente con el hombre, hablaba directamente con el hombre. Entonces, para vencer la ansiedad es quitarnos esa máscara de hipocresía y tratar de aparentar delante de los demás que estás bien, cuando no estás bien. Hay mucha gente que se da sus baños de pureza y de santidad. Hay gente que aparenta ser de mucha fe. Hay gente que aparenta ser, ay, mire, hay gente que quiere tener un título en la iglesia, que su nombre esté ahí. Usted sabe que ese fue el pecado de Ananías y Zafira. El pecado de Ananías y Zafira no fue quedarse con el dinero. El pecado de Ananías y Zafira era que ellos querían aparentar algo que no eran, para que todos le aplaudieran. Ay, mira, cuánta gente traes a la iglesia. Ay, cuánto ayudas a la iglesia. Ay, tú eres la persona más dedicada a la iglesia. No, era hipocresía. Por eso le digo, a partir de Adán y Eva, el ser humano se ha escondido atrás de hojas de higuera, de una religión. Ellos hacen cosas
para que realmente no se vea quiénes son en verdad, cuáles son sus verdaderas intenciones. Para finalizar, Lucas capítulo 12, por favor. Lucas capítulo 12. Versículo 16. Lucas capítulo 12, versículo 16. Entonces, un pecado oculto en la tierra es un escándalo en el cielo. Aquí el ser humano esconde, pero en el cielo, allá todos lo saben. Por decirlo así, quiero creer, ¿no? Que hay pantallas donde está apareciendo todo lo que hacemos a escondidas. Tratamos de ocultar el pato, sabiendo que Dios ya lo sabe y sabiendo que eso nos va a atormentar. Por eso, yo he llegado a una conclusión todo este tiempo que he conocido a Dios. Realmente muchas veces no vale la pena pecar. Realmente no vale la pena el pecado. Porque el pecado te da un placer momentáneo, sí, pero las consecuencias son por mucho tiempo. El tormento es por mucho tiempo. Hay personas que engañaron a su pareja, a su novia antes de casarse. Hay gente que ha confesado ahora que estando de novios engañaron a su prometido. Y hay personas, es que el hijo que yo tengo no es de él, pero él creyó que era de él. Y hay gente que vive con ese tormento, vive atormentada, no tiene paz. Y vea lo que dijo David: mientras callé, mis huesos envejecieron. Y David reconoce que cuando él no confesaba su pecado, él no podía hablar con Dios. Él no podía hablar con Dios. Algunos creen que fueron 9 meses donde David quiso ocultar su pecado. A veces yo digo, ¿cómo eran esas personas? O sabe, solo que su conciencia ya esté cauterizada, solo que usted ya esté condenado al infierno, que ya no le pese el pecado. Acuérdense que dice Jesús: si traes tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, ¿qué dice? Deja primero tu ofrenda y vete a arreglar las cosas con tu hermano, porque no va a servir de nada. No va a servir de nada lo que estés haciendo. Aquí en capítulo 12 de Lucas, versículo 16, vea lo que dice Jesús. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, tonto, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es un tonto, es un necio. Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. ¿Cómo está su relación con Dios? Acuérdese que es como la cruz. Mi relación con Dios se refleja hacia mi semejante. Si yo soy una persona que me gusta aprovecharme de los demás, transar, robar, mentir, abusar de las personas. Yo ahorita estoy llevando a amigos, todos los días vamos a Cuernavaca, regresamos, vamos y venimos. Yo pues, obviamente me dijeron un día: cuando haya trabajo me avisas.
yo podría abusar de su necesidad, ¿verdad? Dice, mira, pues como no traes chamba, te voy a dar 500 pesos. Y yo quedarme con los demás, no. Yo lo que, hago de cuenta que lo que yo gano es lo que yo les doy a ellos. Porque yo tengo que sacar rápido ese trabajo. Y a mí me conviene porque yo quedo bien con la empresa y la empresa me sigue dando trabajo. Entonces, yo hasta ahorita, y normalmente dicen, escuche bien, un pastor no tiene que, en la predicación, un pastor no tiene que estar hablando de él. Un pastor tiene que estar hablando de Dios. A mí casi no me gusta hablar para que no piense que yo soy un hombre súper santo, un hombre que no me enojo, un hombre que no tengo pensamientos matones, ¿verdad? No, no, nada de eso. Soy un hombre común y corriente. Pero lo digo eso como testimonio. Entonces, como tú tratas hacia el prójimo, es como está tu relación hacia Dios. ¿Cómo se dice eso? Vertical. Tu vida vertical es lo que hace tu vida horizontal. O sea, si tú abusas de los demás, robas a los demás, mientes a los demás, ¿qué dice la Biblia? Busca aquí el pasaje, creo que es Colosenses, que dice, no engañe a nadie a su prójimo. Si no me equivoco es Colosenses 3, pero de todas maneras busca, por favor. Primera Tesalonicenses, ándale, primera exactamente, sí, porque es ayer 4:6. Bueno, vamos a leer el 4:3. Dice, vivan para agradar a Dios. Que en Colosenses también habla algo parecido. Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño, escuchen bien, nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les he advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Pero vea que dice, no engañen nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto. Pero hay otro pasaje, busca ahí también, debe de haber otro versículo. Si no, era ese, efectivamente, pero me acuerdo de otro pasaje. Sí es Colosenses 3:9. Colosenses 3:9 dice, no se mientan unos a otros, porque ya se han quitado, es un libro atrás nada más, porque ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. ¿Cree usted que todos son hijos de Dios? No. Usted es hijo de a quien usted se aparece. Yo a veces no. Mire, de la gente del mundo, yo lo acepto, que ellos mientan porque están perdidos. Pero a veces yo me quedo pensando, ¿cómo es posible que alguien que diga ser hijo de Dios, alguien que diga ser cristiano, sea muy mentiroso? Hay personas que dicen que son cristianas y mienten tranquilo. Te pueden contar una historia
Te pueden decir una historia así. Yo me imagino cómo su mente la empieza a sacar. Ah, voy a contar esta historia. Voy a decir que yo soy fulano de tal. Voy a decir que yo tengo dinero. Voy a decir que yo tengo casas. Voy a decir que yo tengo eso. O sea, en su mente ellos se proyectan. ¿Y qué dice la Biblia? Que el diablo, perdón, es padre de mentira. Y él es mentiroso y homicida desde el principio. Y un día a Jesús le decía, no, nosotros somos hijos de Abraham, somos hijos de Moisés. Y le dice Jesús, si ustedes fueran hijos de Abraham, de Moisés, ustedes harían las cosas que yo les mando. Pero no, ustedes son hijos del diablo, porque ustedes me quieren matar. Y ustedes hacen lo mismo que hace su padre el diablo. Y aquí está diciendo el Espíritu Santo, dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Todos los días yo le digo, Señor, yo me quiero parecer más a ti, en todo. Porque usted sabe que ninguno de nosotros nos parecemos a Cristo. Cuando llegamos a Cristo, todos nos aparecíamos, o nos parecíamos, ¿verdad? No aparecíamos, porque aparecer es de que me aparecí, no, nos parecíamos, corrijo mi español, nos parecíamos a Satanás. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios 6, 9. Entonces, entienda eso. Como está tu relación hacia los lados, hacia tu prójimo, significa que así está tu relación con Dios. Ni más ni menos. Primera de Corintios 6, 9 dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Tú puedes en esta vida robar, estafar, transar, tener la mentalidad de este mundo. Ay, el que no tranza no avanza. Ay, yo voy a lograr mis sueños, no importa a quien tenga que defraudar, no importa a quien tenga que robar, no importa a quien... Yo he escuchado gente que dice, ay, yo no le voy a pagar al banco. Ellos tienen mucho dinero. Ay, es que es como quitarle un pelo a un gato, ¿no? Yo no le voy a pagar y que le hagan como quieran. Bueno, a lo que yo entiendo en la Biblia, ese no es el problema. Si la persona tiene mucho dinero o no tiene mucho dinero, ese no es mi problema. Yo tengo que pagar mis compromisos. Y aquí dice, no se engañen a sí mismos. Hay gente que vive engañada. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes eran así, vea, algunos de ustedes fueron así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos. Vea que lo que hace Dios es te limpia. Y en el pensamiento de uno dice, no, yo no voy a perjudicar a mi prójimo. Esa es la prueba de que la palabra de Dios ya entró a tu corazón. Cuando tú dices, no, yo me comprometí y voy a cumplir con lo que yo prometí. Ya me pagaron ese trabajo, pero aún así yo lo voy a hacer bien. Yo no voy a quedar mal. O no gané en este trabajo, porque nos pasa así. A veces nos pasa que no ganamos, no sé si a usted ya le ha pasado, que el presupuesto, chin. Hay dos opciones, hablar con la persona, decir, ¿sabes qué? Mira, si aceptas, mira, esto está mal, esto no está contemplado, vamos a corregir, pero hay veces que cuando ya hiciste un contrato, ya hiciste algo, ya te amolaste. Pero dices, no importa, voy a cumplir mi palabra. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál dice aquel pasaje? Dice, es mejor el buen nombre que el buen perfume. Es Eclesiastes,
Nada más, es mejor el buen nombre que el buen perfume. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1. Qué bueno que se me vienen a la mente esos pasajes, ¿verdad? Gracias a Dios que están en mi mente. Sabiduría para la vida. Lee el versículo 1, por favor, Memo. 1. Es la buena fama. Ahí está. Ahí está. Creo que ya lo habíamos leído aquí con ustedes y dice, ¿vale más una buena reputación? ¿Vale más una buena reputación que un perfume costoso? El que te digan o el que la gente diga, porque una cosa es lo que yo considere de mí. Yo puedo decir que soy alguien, pero no. Quien tiene el diagnóstico verdadero es Dios. Y aquí dice, vale más una buena reputación. No, que alguien diga, un día me decía un amigo, me dijo, oye, mira, ¿me puedes hacer una factura? Ellos no facturan, dice, ¿me puedes hacer una factura? La factura es más de $500,000. Obviamente a mí me la tienen que pagar porque se deposita a la persona que te hace la factura. Ah, ok, sí, sin problema. Y él me dijo, y es una persona que no conoce a Cristo, es un endemoniado. Es alguien que no conoce del Evangelio. Y me dice, yo confío tanto en ti que yo sé que tú no me vas a hacer una jugada de quedarte con ese dinero. No, no te preocupes. Y ellos ya me conocen a veces, oye, ¿me puedes hacer una factura? Sí, claro que sí. A veces no son esas cantidades, es menos, me lo mandan, así como me cae, se los regreso. Cuando me ha tocado que me depositan de más la empresa, aquí está su dinero. ¿Por qué? Porque vale más una buena reputación que un perfume costoso. ¿Sabe usted de dónde se inventaron los buenos perfumes? ¿Sabe usted la historia de los buenos perfumes? ¿Por qué en París? Bueno, si usted no sabe, en Europa son muy cochinos. En Europa casi no les gusta bañarse, son muy puercos, muy cochinos, muy antihigiénicos. Y qué desagradable, ¿verdad? O sea, el hombre como sea, pues, más andas en la calle, trabajando en la obra, sudas más. Pero yo he visto mujeres cochinas, mujeres que huelen feo, que apestan, que no son limpias en su persona, no tienen higiene. Pues resulta que en esos países, primero, ellos le argumentaban a la falta, el clima que hace mucho frío y cuando hace mucho frío no se bañaban. Y aparte que no tenían mucha agua. Si usted ve aquí, los aztecas, ellos eran muy limpios. Si usted conoce la historia, aquí no, aquí llegaban y hasta 3 veces al día se bañaban, aquí eran muy limpios. De hecho, eso está desde la Biblia, cuando Dios manda al pueblo en el desierto que iban al baño, nunca se ha puesto a pensar eso, tienen que llevar una palita para escarbar, como los gatos, ¿verdad? Escarbar y tapar. Vean que hasta los gatos son un poquito más higiénicos, no tienen que dejar sus heces ahí al aire libre, no, tienen que escarbar y tapaban. Y entonces, en Europa, ellos hicieron y de ahí inventaron los mejores perfumes. Se echaban mucho perfume para ocultar su podredumbre, para ocultar su suciedad. Y dice la Biblia, es mejor una buena reputación que un perfume costoso. Vuelvo a repetir, ante la gente, ante tu papá, ante tu mamá, ante tu marido, ante tus vecinos, ante la iglesia, tú puedes aparentar que eres la persona más recta, más pulcra, más decente, más amigable. Tú puedes, ay, yo soy muy buena persona. ¿Será eso cierto? ¿Será eso verdad? A Dios no lo podemos engañar. Y acuérdense, vuelvo a repetir lo que le dice Dios en Apocalipsis a las 7 iglesias. Yo conozco tus obras. Yo sé quién eres. Tú dices que yo soy así, pero no.
tú eres un desventurado, pobre, ciego, miserable. Tú dices que estás vivo, pero yo te digo que tú estás muerto. Yo te conozco personalmente. Entonces, vale más una buena reputación, pero no de los hombres, sino ¿de quién? De Dios. Entonces, para vencer la ansiedad, la única forma es confesar nuestros pecados. Entender que no podemos y no tenemos nada oculto delante de Dios. Y mientras no llegamos delante de Dios a quien ofendimos, el diablo nos va a seguir atormentando. Mientras no lleguemos y le digamos a Dios, Señor, sí, yo he pecado. Por eso, Job capítulo 42, él dice, yo me arrepiento. Si la gente que lee no entiende la Biblia, a través del Espíritu Santo va a decir, hay contradicciones, porque en Job capítulo 1, dice la Biblia que Dios dijo que no había otro hombre como Job. Y dice, Job, mi siervo es recto, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero después nosotros vemos que Job dice que él había pecado. Y en el capítulo 42, Job dice, yo me arrepiento. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros estamos en la luz, nosotros vemos las imperfecciones que nosotros tenemos. La persona entre más oscura esté, ella puede ensuciarse. Mucha gente dice, a mí me gusta mucho la ropa negra porque no se le ve la suciedad, ¿verdad? Hay gente que dice, a mí, y sí, para cuando andamos en la chamba y nos ensuciamos, ¿verdad? Pues te conviene más una ropa oscura porque no se nota tanto la mugre. Y hay gente que ella está así, escondida en la oscuridad. Pero cuando nosotros llegamos a la luz de la palabra de Dios, entre más, dice la Biblia, decía un día un predicador, entre más leía la Biblia, encontraba más fallas. Cada que leía la Biblia, yo encontraba más errores, pero no en la Biblia, sino en mí. Aquí yo no puedo decir que yo soy un santo, yo soy un pecador, yo soy imperfecto, pero lo que la Biblia dice que nosotros tenemos que cada vez parecernos más a Cristo. Entonces, ¿cómo vencemos la ansiedad? Vencemos la ansiedad teniendo una relación sana con Dios, no ocultándole nada a Dios. A Dios no le podemos esconder nada. A Dios no podemos esconder, no, Él lo sabía. Cuando llega Dios y le dice, ¿dónde estás? ¿A poco Dios no sabe dónde estaba? En ese momento Dios esperaba, bueno, no esperaba, Dios le estaba dando una oportunidad al hombre que dijera, Señor, pequé, cometí este error, pero no, ahí empieza a intentar justificarse, ¿verdad? La mujer que tú me diste, o sea, tú tienes culpa de esto. Y ahí empiezan. Hay gente que cuando la agarra, ¿por qué robó? ¡Ay! Muchas veces cuando un día una persona decía que iba a sacar unos que eran, creo que rateros, secuestradores. No, es que necesidad. Digo, entonces yo trabajo por gusto, ¿no? Si usted me dice, es que robé por necesidad, entonces yo me voy a fregar todos los días, nada más porque sí, por gusto, ¿verdad? A veces me aviento 2 vueltas al día a Cuernavaca y llego bien cansado. El tráfico, cada vez, hace 5 años que íbamos no había tanto tráfico como ahora. Un tráfico, en serio, es un tráfico tremendo. Ya, como ahorita aquí en la carretera Chapala, ahorita que pasé para acá, ya parece estacionamiento. Ayer que llegué en la noche, parece estacionamiento. Ya a todas horas. Y de los 2 sentidos. Hace 15 días que me fui, salí a las 2 de la tarde, me cambiaron el vuelo, en lugar de irme a México, me dijeron que fuera a La Paz. 2 horas estuve en La Paz y me regresé. O sea, nada más fui allá a ver cómo estaba cómo estaba y me regresé. Y dije, ahorita va a estar tranquilo, no, tráfico de los 2 lados. Entonces, y por eso le digo, o sea, yo trabajo que por gusto, no, también trabajo por necesidad. Entonces,
La gente intenta justificarse. No, no intentes justificarse. Cometiste pecado porque quisiste. Nadie te obligó. Tú lo hiciste. Era lo que Dios esperaba de Adán y Eva. Pero ellos ocultaron, se escondieron y se fueron. Dios los expulsó. ¿Usted se ha puesto a pensar cómo fue la primera noche fuera del paraíso? ¿Cómo fue su primera noche? Ahí ellos vivían en paz, vivían en tranquilidad, vivían en seguridad. ¿Cómo fue su primera noche? Como le digo,